Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador político del momento, varios han sido los componentes que le tienen al Ecuador en una circunstancia, yo diría, de zozobra e inestabilidad. La derrota en la consulta popular, las denuncias de corrupción, el inmovilismo y la pobre gestión gubernamental. El régimen del presidente Lasso se encuentra contra las cuerdas. El canibalismo político está presente, el golpismo y la remoción se expresa en cada escenario del debate. El Estado de Derecho, la Constitución y la estabilidad son los temas que proponemos para conversar esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas. Nuestros invitados: Juan Carlos Calderón, él es el director de la revista digital Plan B. Saludo a Janet Inostroza, ella es la directora de Visionarias Canal Digital. Nos visita Sol Borja, editora política de GK. Y saludo a Hernán Reyes, sociólogo y profesor universitario. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Andrés? Amigos, muy buenas noches. El presidente Guillermo Lasso lleva casi 2 años al frente de Ecuador y sus niveles de popularidad cada vez son más bajos. Y la estabilidad de su gobierno pende de un hilo. Esto tras perder la consulta popular, las denuncias de presunta corrupción en contra de varias personas de su círculo cercano, así como denuncias sobre supuestas vinculaciones con la mafia albanesa, han debilitado intensamente su credibilidad. Según el último informe de la encuestadora Perfiles de Opinión del mes de febrero, el 85% de la población califica como mala la gestión del presidente Guillermo Lasso. A todo este escenario se suma una clase política en contra. Veamos qué ha ocurrido esta semana en el convulsionado escenario político del país. La turbulencia no cesa para el gobierno de Guillermo Lasso. Han sido semanas complejas las que ha tenido que atravesar el primer mandatario. Perder la consulta popular fue un duro golpe. A eso se suma la mínima representación de su partido en las elecciones seccionales y, como si fuera poco, hay que agregar las denuncias de presunta corrupción en empresas públicas en las que supuestamente estarían relacionadas personas de su círculo cercano, así como informes sobre la supuesta vinculación de la mafia albanesa. El correísmo y sus aliados han concentrado sus esfuerzos en la Asamblea, en donde a través de la comisión ocasional que investiga el denominado caso Encuentro, buscan la posibilidad de enjuiciar políticamente al presidente Lasso, aunque al parecer poco a poco esa intención va perdiendo fuerza por el peso de las pruebas. Hasta ahora que haya una acción, que el presidente haya dado una orden, no se ha encontrado. Estamos analizando por el ámbito de la omisión. Esa comisión, que debía entregar el informe el 23 de febrero, solicitó una prórroga y ahora deberá presentar sus recomendaciones al Pleno el 3 de marzo. No nos vamos a prestar para el manoseo y mucho menos para ese oportunismo que ahora pretenden que en estos 10 días que no traten de estirar la cuerda y mucho menos manoseen la Constitución para justificar un juicio político que saben que no existe. Porque responsabilidad alguna hasta ahora no han encontrado. Pero esa no es la única investigación que se abrió en la Asamblea. El Frente Parlamentario Anticorrupción, encabezado por el legislador Fernando Villavicencio, quien hasta hace poco era muy cercano al gobierno, también investigó la presunta vinculación de la mafia albanesa. 2 meses después de posesionado el presidente, ese informe fue presentado al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la entonces comandante de la policía, Tania Varela, y el coronel José Luis Erazo. No se encuentra ningún vínculo del presidente Guillermo Lasso con esta estructura narcodelictiva liderada por el señor Rubén Cherres Fagioni y Dritan Jica. Este caso fue utilizado para involucrar injustamente a otros generales en un supuesto caso de narcotráfico, para sacarlos del mando y permitir que un oficial Hacienda, me refiero al esposo de la general Tania Varela. Como si el tema no fuera ya lo suficientemente complejo, la CONAIE decidió romper los diálogos con el gobierno, exigió la renuncia del primer mandatario y además amenaza con acciones. Lo que ha hecho el gobierno nacional es prender una chispa. Y esa chispa, si vuelve una fogata, si vuelve realmente un proceso muy fuerte en este país,
solo le decimos que es responsabilidad del gobierno. Una semana más de convulsión política en el país. ¿Qué es lo que se avisora? Quiero destacar dos frases que se han planteado o se han señalado en el transcurso de esta presentación. Una, que la situación del presidente Lasso pende de un hilo, y la otra, que está en contra de las redes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se puede leer? ¿Cómo está el Ecuador del momento? Juan Carlos, por favor. Andrés, yo siento que hay un punto de quiebre en el gobierno en este momento, o en general en el escenario del político, porque no olvidemos que el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano vienen en crisis continua desde junio. Yo creo que la crisis no ha amainado. Después de que después de los levantamientos popular indígena de junio, se sientan las mesas de diálogo y hay una aparente calma, pero inmediatamente aparece el tema de la inseguridad, la violencia criminal, que dura más o menos, se acrecienta en octubre, noviembre, ¿no es cierto? Es el punto, pero nunca dejó de estar, y luego amaina un poco, ¿sí? Aparece la convocatoria a la consulta popular y el proceso ya preelectoral de las seccionales, y surgen las denuncias de corrupción. Claro, había el tema del Mundial de Fútbol, había las fiestas de Quito, había la Navidad. Creo que fue un momento, diciembre fue un momento que ya las fiestas y todo el mundo, pero digamos, vuelve la crisis. Sí. O sea, es como ya la crisis se torna permanente. Cuando un gobierno entra ya en una crisis permanente, y ya las salidas son más complejas. O sea, porque vos no sabes por dónde van a salir, dónde va a ir. Y se siguen sumando las denuncias y el gobierno sigue contra las cuerdas, ¿no es cierto?, a la defensiva permanentemente, entonces dando explicaciones todo el tiempo, y eso hace que todo empiece a resquebrajarse dentro del Estado. Fíjate que todo el tema de las supuestas denuncias en las empresas públicas genera una salida de funcionarios. Luego la derrota en la asamblea, en la consulta genera otra, que es la crisis de la presidencia, porque las secretarías de la presidencia son las que salen, más el ministro del gobierno. Luego el tema de las presuntas vinculaciones con el narcotráfico, que es un punto elevado y grave sobre el gobierno. Ahí llegamos a una pausa, Hernán, por favor, la lectura de lo que está ocurriendo. Momento complicadísimo para el gobierno, creo que el punto más bajo al que finalmente ha llegado en estos casi 2 años de gestión. Me parece que se suman varias causas y esto profundiza justamente la crisis. Por un lado hay una total inestabilidad política, más allá de ponernos a hablar desde cuándo se ha dado esto, si hay canibalismo político, si la polarización que vive el país es la causante de aquello, pero hay una inestabilidad política que el presidente Guillermo Lasso la ha manejado muy mal. En realidad él desde el primer día de su gobierno creo que al no entender cómo se gestiona un Estado, digo yo desde el Ejecutivo, empezó a abrir frentes con los actores políticos, al poco tiempo abrió frentes con los actores sociales y finalmente le cayó como remate las denuncias de un medio de comunicación digital que en otras condiciones, quizá para un gobierno mucho mejor ensamblado, para un gobierno que maneje bien la comunicación política, para un gobierno que a la larga hubiera podido manejar mejor las denuncias anteriores de corrupción que también se dieron y que finalmente, mal que bien, se fueron disolviendo poco a poco, hubiera podido manejar. Ahora yo creo que ya es inmanejable. No pudo resistir. No pudo resistir, es inmanejable, creo que se vienen tiempos tremendamente complicados, se le cierran las puertas al presidente de la República. No creo que saque nada diciendo que tiene desde el primer día de su gestión en su escritorio la muerte cruzada como medida. Ya la gente no le cree, creo que las encuestas muestran eso, y cuando perdió quilates, cuando perdió credibilidad la palabra del presidente, se dificulta todo, porque ni siquiera creo yo sus subalternos, sus subordinados, que deberían estar cumpliendo las funciones encomendadas, hablo de ministros de Estado, subsecretarios, etcétera, yo creo que finalmente ni ellos saben a dónde va el gobierno ahora. La única cosa clara que se tiene de parte de Guillermo Lasso es decir, hay recorte del gasto público, por eso los niveles paupérrimos de ejecución del gasto en prácticamente todas las áreas del Estado. Y claro, ahora último que sale diciendo se va a invertir miles de millones de dólares en el área social, etcétera, nadie le cree. No sabemos cómo lo puede hacer si es que las instituciones mismas, los ministerios, y la gestión es muy es absolutamente. Janet, por favor.
Bueno, definitivamente la situación del gobierno en este momento es complicada, es compleja y le está pasando factura el hecho de que no ha sabido administrar bien la cosa política, la parte política, no ha tenido figuras que le ayuden a abrir puertas, sino más bien se ha cerrado las puertas y las pocas personas que han estado en su gobierno que le han aconsejado de manera correcta justamente para poder generar mayores oportunidades de gobernabilidad, no les paró bola y terminaron fuera del gobierno. Es decir, él se dejó cercar, el presidente de la República se dejó cercar por un círculo de hierro que no le permitió escuchar, que eso es algo que les pasa muy comúnmente a los presidentes de la República. Ahora, este gobierno está pagando ya una factura muy alta. La falta de comunicación, solo refiriéndome al último punto al que se refiere Hernán, anuncian en medio de otro evento, anuncian que van a invertir un montón de plata en lo social, pero 15.000 millones, la verdad, a la gente común y corriente, 15.000, 5.000, 8.000, 10.000, 20.000, da igual. No le suena nada. No, eso hay que aterrizarlo. El que sabe hacer comunicación lo aterriza y lo convierte en escuelas, hospitales, medicinas, seguridad, armamento, vehículos, no sé, algo que uno lo tangibilice muchísimo más. Es decir, esa falta de habilidad yo creo que es el principal problema que tiene el gobierno en este momento, en el problema en el que está. Ahora, de esto que estamos escuchando, Sol, daría la sensación de que la solución es que salga el presidente. Sí, me parece que el problema no solamente es lo que pensamos desde la gestión política, sino desde la realidad, ¿no? Si el propio secretario de Comunicación sale y escribe una carta como la que escribe, la hace pública, diciendo que no había gestión y que por lo tanto no había que comunicar, entonces ya el resto no tiene mucho más que decir, porque las cosas terminan cayendo por su propio peso. Bajo esa lógica no me parece iluso que las fuerzas políticas de oposición pretendan buscar una salida en la que por supuesto van a ser beneficiarias, porque se venden como la solución a esta crisis, y es que el presidente ha tenido 2 años y no ha podido solucionar, yo, oposición, voy a decir, bueno, pues yo sí voy a poder hacerlo, ¿no? O sea, se explica, sin duda, pero ¿se justifica, por ejemplo, un golpe de Estado, una remoción, una salida de esas características? Un golpe de Estado en ninguna democracia se puede justificar, pero digamos que la Constitución tiene salidas que son democráticas, ¿no? La propia, han agotado ya la muerte cruzada y hay una discusión jurídica de si se puede volver a apelar o no se puede volver a apelar. Hay este fantasma ahora del juicio político que responde a ciertas causales, que ya sabemos que aquí se acomodan las causales más o menos a gusto de los asambleístas, y también hay que decir que la asamblea es impresentable, o sea, con todas sus letras, asistir a una comisión, escuchar cuando llaman a un ministro, lo interpelan y le fiscalizan, es impresentable las cosas que preguntan, o sea, no entienden ni de qué van ni quiénes son los involucrados. Entonces también me parece que es un poco irónico que te fiscalice una asamblea de ese nivel, pero al final es la asamblea que tenemos. Y por otro lado, Janet, hay las calles, como se dice, ahora mismo el movimiento indígena ya ha tomado una posición. A mí lo que me preocupa, lo que me golpea, lo que me indigna es que en medio de la crisis en la que estamos, en donde un enemigo en común que tenemos y que es el que más amenaza es el narcotráfico, nadie, absolutamente nadie alce la voz de la lógica, de la coherencia, ¿no? De presentar alternativas, ideas para ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Porque lo que dice Sol, un poco retomando también, o sea, perfecto, le pedimos al presidente de la República que constitucionalmente renuncie. Eso implica que Borrero tiene que ser el nuevo presidente, hay que estar consciente de ellos, y que convoque elecciones. ¿Para elegir a quién? O sea, si tuviéramos un mapa de grandes líderes en donde uno diga, no, es que fulanito lo va a poder hacer mejor, o sutanito lo va a poder hacer mejor, o menganito lo va a poder hacer mejor, pues vaya y venga, impulsemos una renuncia al presidente, parémonos como lo hicimos en gobiernos anteriores frente al Palacio de Gobierno y exijámosle que renuncie, que agarre un helicóptero y se vaya como alguna vez ya lo vimos. Es decir, esto no es nuevo para nosotros, el problema es saber y después qué, para qué, con quién. O sea, a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Claro, los problemas son graves, muy graves, Hernán. Tenemos este asunto que ha mencionado Janet en el sentido de la seguridad, del narcotráfico, en fin. Tenemos el problema del empleo, 6 millones de ecuatorianos, somos absolutamente ciegos, mudos, poco solidarios con esos compatriotas. Algo tenemos que hacer. Por supuesto. Y estamos en las disputas políticas distraídos. De hecho, Andrés, pero cuando el gobierno no hace nada, cuando el gobierno finalmente, como decía antes, la única receta que tiene en su cabeza entre ceja y ceja es disminuir el gasto público, cuando no siquiera justifica un proyecto político ante la gente, porque la gente simplemente no va a entender que hay una necesidad en términos fiscales, por ejemplo, de que el Estado tenga
un colchón de dinero que a futuro, etcétera. Esos son temas de la política, digamos, en sí mismo, de los profesionales de la política, no de la gente. Cuando tiene la falta de una comunicación gubernamental adecuada, cuando no ha creado, como decía algún rato desde su enfoque Pedro Donoso, no ha creado un mito de gobierno. O sea, Lasso llega y finalmente el país no sabe para dónde va. Es evidente que cuando se agotan todas esas salidas, empieza a aparecer, diría yo, la salida de vincular y hacer equivalente la crisis del país con la persona del presidente. No nos olvidemos que vivimos una democracia que es presidencialista. Es más, algunos hablan de hiperpresidencialista. Entonces, ¿qué es lo que le resta o le ha restado hacer o le ha quedado por hacer al presidente Guillermo Lasso? Acusar, y esto también se le ha gastado como discurso, a todo mundo de que quiere desestabilizarlo. Cuando uno revisa las informaciones, los medios de comunicación, ¿cuándo empezó Lasso a hablar de desestabilización? Hace 1 año y medio. Y ha venido gastando también ese discurso. Entonces a todo el mundo le acusa. Primero fueron desestabilizadores, después fueron las bandas criminales, los narcodelincuentes. Finalmente cualquiera corre el riesgo de ser señalado, como fue en la consulta popular. Yo creo que esa es la principal razón de la pérdida del gobierno en la consulta popular. Ahora, lo que ocurre, Juan Carlos, es que cuando se escuchan estas intervenciones y estamos tratando estos temas, la sensación es que se vayan todos. Hay una corresponsabilidad evidente. Y yo creo que todo el Estado está en crisis. En general hay una crisis de la justicia, de credibilidad sobre la justicia. Mira lo que pasa con los jueces y como nadie responde por eso. Hay una crisis de la propia institucionalidad del servicio público. Es decir, uno no puede sacar un pasaporte en este país. Es increíble. Es increíble. Es decir, que el Estado ecuatoriano no te dé un pasaporte. Te esperes 3 meses o te cobren. Entonces, ese deterioro de la vida de las personas, de la cotidianidad de las personas, hace que la gente deje de confiar en la institucionalidad como tal, en la democracia institucional como tal. Entonces, pero hay una corresponsabilidad de la Asamblea Nacional. No olvidemos que la ley humanitaria, ¿no es cierto?, que le clavó, perdón la expresión, el impuestazo a la clase media. ¿No? La ley tributaria. Perdón, la ley tributaria, sí, disculpa, que le dio ese impuestazo, fue aprobada con la abstención del correísmo. Sí, entonces uno dice, hay una corresponsabilidad en todo esto. Y de alguna manera todo el mundo se quiere lavar las manos y la mejor salida es la salida del presidente. Pero como dice Janet, tú para ponerme yo. Entonces me voy a poner yo en el vagón de adelante, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con este país? Pues yo creo que hay que sostener los plazos, hay que respetar la institucionalidad, hay que exigir que el presidente cumpla las cosas, que haga lo que tenga que hacer, que sus ministros, que les ponga metas a los ministros. Lo que decía Hernán, salen a decir que van a invertir 15.000 millones. Absolutamente etéreo. O sea, un mundo irreal maravilloso, ¿no es cierto? Donde dices, ¿y qué va? ¿Y cómo? Esto incluye sueldos, por ejemplo. Es una buena pregunta, ¿no? Esto no han explicado si esto incluye los sueldos, por ejemplo, y qué consiste esta inversión. Pero son anuncios de esta naturaleza como para zafarse del problema, ¿no? Entonces me parece que hay un presidente al que se le siente acorralado, al que se le siente que va sacando como efectos especiales, digamos, para de alguna manera tratar de desviar las cosas, ¿no? Ok, tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad, enseguida retornamos. Este es el programa Hora 25. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como ya se ha mencionado, la gobernabilidad cada vez se torna más compleja. Diario La Hora tuvo acceso a una fuente de inteligencia policial que detalló los escenarios que se han examinado y que ya se han compartido, dicen, con la cúpula de gobierno. Según este informe de inteligencia, el primer escenario tiene que ver con las acciones que se puedan tomar desde la Asamblea Nacional, en donde la oposición busca abrir el espacio a un juicio político en contra del primer mandatario. Pero para que esto ocurra, se debe tener en cuenta 3 causales. La primera es por delitos contra la seguridad del Estado. La segunda causal, en cambio, es por delitos como concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y la tercera causal es por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. La Constitución además indica que para iniciar el juicio político se requerirá de dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
El segundo escenario que plantea inteligencia policial es la posibilidad de nuevos levantamientos sociales, liderados por el sector indígena con Leonidas Issa a la cabeza. Si el presidente de la CONAIE inicia un paro nacional y se produjeran las mismas condiciones que en octubre de 2019 y junio de 2022, la Asamblea pudiera invocar conmoción social para fundamentar la destitución del presidente Lasso. El artículo 130 de la Constitución dicta que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente y también por grave crisis política y conmoción interna. Y el tercer escenario es la muerte cruzada que se declare desde Carondelet, es decir, se disuelve la Asamblea, con lo cual el presidente Lasso gobernaría vía decreto por al menos 6 meses y posteriormente se convoca a nuevas elecciones. Pero además, este informe cita una última opción, que es que el presidente continúe reenrumbando su gabinete. Incluso se ha conocido extraoficialmente que ya se analizan nuevos cambios. Además, se señala que el presidente debería realizar una apuesta firme por la estabilidad social, atendiendo a grupos vulnerables y a la población más pobre. Con estos escenarios, ¿el gobierno aún tiene salida? ¿Qué le espera al país en las próximas semanas? Esto es lo que vamos a analizar en este segmento de Hora 25. Quisiera retomar algo que dijo hace unos instantes Juan Carlos Calderón, este concepto de te saco a ti para ponerme yo. Hernán, por favor. Bueno, cuando una gestión es tan mala como la de Guillermo Lasso, como decía antes, se equipara la figura del presidente en la cabeza del Estado y con la solución de todos los problemas. Estoy hablando de ese es el imaginario popular de la gente. Creo que más allá de que todavía es evidente no haya figuras políticas que aparezcan descollantemente como quienes podrían eventualmente tomar a futuro el mando, ganar las elecciones en el 2025 o quizá antes, eso no quiere decir que la gente no empiece a considerar que cualquier político, estábamos hablando de Javier Hervás, por ejemplo, el propio Yacu Pérez, estamos hablando de Otto Sonner-Hosner o cualquier otra figura nueva que aparezca, acordémonos que esto también es una maquinaria, lo electoral, pueda finalmente hacer creer a la gente o la gente pueda creer que van a ser mejores que Lasso. Ahora, el último de los escenarios, a mí sí me parece que es el más complicado de todos, porque es como una especie de muerte lenta, tortuosa. El rehacer el gobierno un poco, ¿te parece? El que él quiera a estas alturas del partido, estando como está, prácticamente cercado, sin aliados políticos, sin apoyo popular, sin credibilidad en su palabra, quiera decir, no, ahora sí demos vuelta a la página y empecemos de cero. No solamente, digo yo, haciendo cambios en el gabinete, la crisis de gabinete se la dio ya, hay este anuncio de inversión millonaria de recursos que no se entiende bien para qué es, sino yo diría inclusive entablando de manera seria o intentando entablar de manera seria un diálogo con sus adversarios, con quienes lo cuestionan. Me parece que ha empezado muy mal. La campaña que ha hecho, por ejemplo, después del anuncio de la CONAIE, que era un anuncio bastante previsible, porque la CONAIE ya venía alertando hace rato que los acuerdos no se cumplían. Y conociendo al gobierno de Lasso, seguramente no se han cumplido. Sí, yo no tengo la información, no tengo el informe, digamos, de la CONAIE que ha sido evaluado en esta reunión última, pero seguramente será así. Pero el tema es que Lasso nuevamente habla ahora y se generan toda una avalancha de trolls y empieza nuevamente a señalar a Issa, a Leonidas Issa, como terrorista. Es decir, y esto ya está en redes sociales. Okay. Flaco favor. Gracias, Ana. Sol, por favor. Sí, yo concuerdo que también esta idea de seguir denostando a sus adversarios no le ayuda para nada al presidente. Con el señor Issa, hace poco fue que las canas, no sé qué, de Jaime Nebot, o sea, es innecesario abrirse más frentes cuando ya los propios sectores políticos no quieren hablar con él. ¿Para qué seguir atacando? Para ahondar esa brecha gigantesca que ya hay y que no le ayuda para nada. Y en segundo lugar, me parece también que mientras la gente no sienta un cambio real, puede decir misa el presidente, puede salir a decir que las reservas internacionales, que las multilaterales, todo lo que quiera, que mientras en la calle maten a la gente por asaltarle, en las escuelas, en zonas como Esmeraldas o Manabí, les alertan a los niños que tienen que salir corriendo porque como no han pagado la vacuna, les van a poner una bomba, etcétera, las cosas no va a haber un voto de confianza al presidente y por eso quizás ese tercer escenario de inyectar, pero tendría que ser muy rápido, una respuesta ya no de estar anunciando, sino de que realmente se sienta en los hospitales la atención, digamos, las cosas que para
para la gente son cotidianas, porque al final toda esta discusión política se queda en un nivel etéreo, se queda en la bruma, y en la vida real, mientras sigan pasando las cosas, cualquier persona va a querer que cualquier otro gobierne, le va a dar exactamente lo mismo, porque ya no quiero verle a él que no está haciendo nada por mí, no importa quién venga, y ahí es cuando ocurre lo que suele ocurrir en estas circunstancias, y que tenemos ejemplos en América Latina. Los gobiernos totalitarios es el caldo de cultivo perfecto para eso. Sin duda. La posibilidad, atención a lo que acabamos de escuchar, de un cogobierno, Janet, ¿hay espacios de maniobra del presidente para llamar, para convocar, para reunir y tener un cogobierno estos 2 últimos años? Yo creo que siempre hay espacio para el diálogo, siempre hay espacio para una movida política, siempre hay. Veamos, todo depende de la habilidad de las personas, me imagino, que se pueden poner allí para poder justamente abrir esas puertas. Pero en este país, como en la mayoría de países del mundo y especialmente en Latinoamérica, los muertos políticos se reviven facilito. Aquí se necesita una medida popular, social, que se sienta, que sea tangible. A la gente del común, sin querer subestimarla, porque es está muy pendiente de lo que sucede en el país, no es que vive en su mundo, pero a la final le da igual si los de arriba son narcos o no son narcos, si son corruptos o no son, le da igual. Lo que necesita es que se le cambie su realidad. Entonces, un golpe de una medida social, quite los impuestos, la medida esta, el proyecto de impuestos, bájeselo. Eso ya es una medida social que se va a sentir inmediatamente en el bolsillo de los ecuatorianos. Y es un golpe de efecto que le permite tener aire, claro, exactamente, y tener cartas para negociar, para poder sentarse a negociar con otros políticos. Póngale medicinas a los hospitales, genere mayor seguridad alrededor de las escuelas, por referirme solamente a lo que acaba de decir Sol. Es decir, golpes sociales reales, no solamente golpes de imagen o cuestiones mediáticas, sino que realmente se puedan sentir en el bolsillo y en la realidad de la gente, y la realidad de negro pasa a blanco. Resucitar los políticos. Puede ser. Yo no creo, bueno, quería hacer un comentario sobre el informe policial, de inteligencia policial. Yo no creo que se necesite inteligencia policial tampoco es muy para llegar a lo evidente, que es que cualquier asesor político que lee los periódicos del presidente podía haber hecho esto. ¿No es cierto? No creo que se necesite inteligencia policial. Puede que ahora la inteligencia policial está cumpliendo funciones de asesoría política, que es distinto, pero me parece que hay datos de la realidad que el gobierno tiene, que el gobierno es consciente, pero que no ejerce su trabajo más allá de la asamblea, o sea que podría hacerlo sin asamblea, sin la justicia, por encima del narcotráfico, lo que sea. Mi informe del país, firmado por Carolina Mela, menciona la última cifra de pobreza: 6 millones de ecuatorianos bajo la línea de la pobreza. Y las salidas al Darién, somos el segundo país con menos de 3%, de $3 al día, ¿no? Ese dato. Las salidas al Darién, somos el segundo país que nos escapamos, o sea que volvimos a la diáspora de fines de los 90 a inicios de los 2000. Y hay un factor adicional, ahora se van también por la violencia, como en Centroamérica. Tercer dato de la realidad: el hambre en el Ecuador llega al 21% de las personas, el 21%, el hambre. Es decir, gente que no tiene que comer. Nosotros habíamos entrevistado a la directora de la FAO y mencionaba cifras escalofriantes, la representante en el Ecuador. Pero Juan Carlos, eso también lo sabíamos, tampoco... Todo lo sabe, si lo sabe el presidente, la pregunta es ¿por qué no lo hace? Exacto, a eso voy. La pregunta es ¿qué están haciendo sus ministros? Para eso tienen ministros. O sea, ¿por qué no les exige cuentas? O sea, todas esas cosas, ¿por qué no hay un plan para eso, por ejemplo? Un plan hambre cero, por ejemplo. O sea, lo que mencionas tú. Y para eso no necesita el Parlamento, no necesita nada, la estructura institucional del país. Necesita saber ejecutar, o sea, por eso el Ejecutivo, lo que tiene que hacer. O sea, pero me parece que, además de eso, insisto en el deterioro de los servicios públicos. Mira, el gobierno no está para darle felicidad a la gente, está para evitarle la amargura, que es distinto. Si vos haces que la gente sea infeliz con un mal gobierno, pues estás acabado. No necesito que seas feliz, que no seas infeliz, es distinto. Entonces, me parece que sí, dentro del gobierno se han ido deteriorando, tenemos los índices cada vez peores. O sea, vemos un país que se va, después del aparente éxito de la vacunación, porque fue un éxito, ¿no es cierto?,
tú tenías una posibilidad de Carlos, crecer como país. Que se vaya Lazo ya. No se resuelven los problemas. Yo insisto que esa no es la solución. Por eso. ¿Por qué? Porque un presidente tiene que tener una responsabilidad ante la historia. ¿Sí? Hemos sacado presidentes pero quedado contento. El país ha sido mejor sacando presidentes, estamos mejor. ¿Sí? Y el que va a venir, quien quiera que sea, adelantando las elecciones, va a solucionar, ayudar a solucionar estos problemas. O sea, ¿con qué plan va a venir? Yo digo, oiga, exijamos que el presidente Lazo trabaje, o sea, haga lo que tenga que hacer. Janet. Hay que ser realistas también, ¿no? Es decir, ahorita estamos viviendo una realidad de un gobierno que no ha sabido administrar la política, que no ha sabido, digamos, cosechar toda la inversión que pudo haber hecho, poco, mucho, nada, pero no ha sabido cosechar políticamente, no ha hecho capital social. Pero también tenemos que ser realistas, porque pedimos un cambio así facilito, ¿no? Que se vaya Lazo, que venga quién, digo yo. Pero digamos que hay quién. Digamos que viene Otto o viene Herbas o viene cualquier nueva figura, no sé, Pepito Pérez, quien quiera que sea, y se le mide asumir el gobierno. Tenemos que tomar en cuenta que la estructura de corrupción en las empresas del Estado, en donde no hay contabilidad y no hay inventarios, porque no les ha dado la gana, porque así se creó la estructura de corrupción en las empresas públicas del país, ahí está enquistada y están los mandos medios y bajos. Es decir, la figura que va arriba, que viene el presidente de la República y pone al mejor ejecutivo de su empresa privada, lo pone ahí arriba, es la última pieza del engranaje que necesita para que la corrupción funcione. Entonces, cualquiera que suma o asuma la presidencia de la República en este país, tiene que traer a patadas, tiene que sacar a todo el mundo, tiene que meter al ejército ahí. O sea, hay que pensar en un plan integral para poder resolver los problemas de fondo que tiene nuestro país. Por hablar solamente de la corrupción, si vamos con el narcotráfico... Claro, y lo que ocurre, Sol, es que alguien está beneficiándose de este desorden, de este caos, y lo que dice Janet es verdad. O sea, estas bandas del narcotráfico estarán frotándose las manos frente a un Estado que prácticamente no existe. ¿Qué ocurrirá con la corrupción? Estarán también medrando, beneficiándose con el caos. Es que siempre hay alguien que se beneficia del caos. Siempre hay alguien que se beneficia del caos, pero el presidente no ayuda. No ayuda a que le ayuden. O sea, si es que no sabe gestionar, Janet decía, no gestiona la política, no gestiona nada. O sea, vimos los índices de ejecución en el último trimestre del año pasado. Había ministerios que tenían menos del 10% ejecutado de todo el año. O sea, ¿qué presupuesto? O sea, ya da lo mismo si tienen o no tienen presupuesto, porque ni siquiera ejecutan. El tema del Darién, que decía Juan Carlos, ser el segundo país, ya Venezuela está por debajo de nosotros. Nosotros está Haití, Ecuador y Venezuela que pasan por el Darién de gente que la primera respuesta que te da ya no es ni por la crisis, es por la inseguridad. Entonces, en ese contexto, decimos que el presidente acabe el gobierno, que acabe su mandato, que si queda país dentro de 2 años, porque a este ritmo no queda país. Entonces, es evidente, yo sé que la situación, la solución no es que venga uno, el otro, no necesariamente, pero sí creo que en contextos como este, no necesariamente es imposible que un segundo mandatario, en el caso de Ecuador sería el señor Borrero, que asuma eso y pueda él, con su palabra nueva, limpia, unir, llamar a una conversación, digamos, quizá haya más condiciones, porque en este momento a mí sí me preocupa profundamente que la palabra del presidente está profundamente desgastada. Nadie quiere sentarse a hablar con él. Él sigue insultando a todo el mundo y culpando a todo el mundo, y yo no veo un gobierno tampoco que asuma responsabilidades, porque tal vez hacer un paro y decir, bueno, hemos fallado en esto y vamos a partir de ahora, la primera acción es tal. Decía Juan Carlos, que les exija un plan de acción. Pipo Lazo decía, no existe plan de acción, no hay una hoja de ruta, a los ministros no se les pide cuentas. Entonces, si no hay un objetivo, y si se han preparado tantos años para hacer gobierno, cuando eres gobierno no tienes un plan, entonces en los 2 años que quedan, realmente no me imagino qué va a pasar. ¿Cuáles son las vías, los caminos, las salidas, las opciones, la remoción, la renuncia, el juicio político, la muerte cruzada, qué? A ver, más allá de la dimensión desiderativa, es decir, que deseemos nosotros, está la dimensión pragmática de la política. Es decir, Lazo ya no tiene aire, ya no da más, en definitiva. Que digamos, bueno, el futuro puede ser peor que el presente, sí, tal vez, o puede ser mejor, pero eso no importa. En la práctica, porque la política se la evalúa así, él ya no tiene cuerda. Y esta figura de Janet de que los políticos resucitan, o sea, con un golpe de efecto, ¿tampoco crees? Sí, eso pasa en todo lado, y no solamente resucitan por obra y por magia, sino porque de alguna manera hay algunos políticos que han logrado mantener ciertas estructuras mínimas de carácter partidista
y de vinculación con las organizaciones sociales. Y esos políticos son los que tarde o temprano vuelven. Lo que yo quería plantear es, no es un asunto solamente de Lasso, de la figura de él, es un asunto del modelo. Yo creo que Ecuador está viviendo el modelo más anacrónico, el modelo más antisocial, lo diría yo, con todo el sentido de la palabra antisocial que hayamos tenido en los últimos tiempos. Por eso cuando se compara a Lasso con Moreno, Moreno estuvo mejor evaluado que Lasso, porque Moreno de alguna manera todavía tenía en su cabeza la idea de que el Estado tenía que regular y que el Estado también tenía que gestionar a partir de la planificación. ¿Han leído ustedes el plan de gobierno de Lasso, el que presentó al Consejo Nacional Electoral? Es un plan pero absolutamente absurdo. Yo he trabajado en clase con los estudiantes, o sea, pobre, totalmente pobre de conceptos. Tiene metidos extractos y epígrafes de una novela de una escritora libertaria rusa. ¿Han leído ustedes el plan de desarrollo de Lasso? Cuando un gobierno como este no cree en el Estado, porque ese es el grave problema de Lasso, él no cree en el Estado, él cree en el mercado, y fue convencido de que podía hacer a un lado, dar un codazo, hacer a un lado al Estado y poner a funcionar al mercado. En el Ecuador eso no es dable, ya creo que Juan Carlos citó con mucha claridad las cifras, los efectos, los impactos que eso ha hecho. Yo creo que hace falta un gobierno, quien sea Borrero, sea el presidente de la Asamblea momentáneamente, Saquicela, sea cualquiera, si no es un asunto de nombre, pero que venga la persona y diga, este modelo lo he hecho al tacho de la basura como echó al tacho de la basura la ley de comunicación Guillermo Lasso hace poco. Yo haría exactamente el mismo show. Ok, ¿es un problema ideológico como lo acaba de plantear este rato, Hernán? Yo propongo que si sigue Lasso o se va, votemos. Entre nosotros. Esa es la tragedia, pues. Esa es la tragedia. Sí es un modelo ideológico. Sí. Es un modelo político. Sí. Me parece que el tema del debate sobre el Estado versus mercado, con perdón Hernán, también es anacrónico. Es decir, me parece que aquí, como alguna vez discutimos, ¿te acuerdas? El Estado tampoco es que sea una entelequia, una cosa homogénea. Claro, la opción de la prevalencia del Estado tampoco resolvió los problemas. El Estado está hecho por personas. El Estado ecuatoriano está hecho por ecuatorianos. Y la ciudadanía ecuatoriana está hecha por ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, me parece que puede generarse como una institucionalidad. Me parece que el debate está ahí. Hoy el presidente llamó, en la ceremonia, ¿no es cierto? Porque veo gente cada vez más cercano a las fuerzas militares, ¿no es cierto?, a los discursos, como ocurría antes, ¿no?, en los discursos en los cuarteles militares y llamar a defender la democracia y el caos, etcétera. Pero hoy el presidente pues planteaba este otro escenario ahora, el de la defensa de la democracia. Y la pregunta es, ¿qué democracia vamos a defender? ¿Cuál democracia? ¿Esta democracia de unas cortes de justicia con jueces como son? ¿Esta democracia de una asamblea que sabemos lo que es? ¿Esta democracia de un ejecutivo que no ejecuta nada? ¿Qué democracia estamos defendiendo? Entonces, me parece que el tema del Estado es correcto. Yo creo que nuestros países requieren un cierto grado de estado de bienestar siempre, pero también de libertad para ejercer el comercio y lo que sea. Pero más allá de eso, creo que es la construcción de ciudadanías y de ciudadanos activos. Me parece que hay una ausencia de ciudadanía, salvo la CONAIE y los movimientos sociales que acompañan a la CONAIE. Hay una absoluta indolencia en la común de la gente sobre lo que está ocurriendo. Puedes estar preocupado, puedes hablar en una mesa, puedes ver la noticia y enojarte, pero lo que hay es una indolencia de los ecuatorianos sobre lo que está pasando con nuestro país. Yo no sé si es indolencia, lo que ocurre es que tiene un rechazo, tiene una distancia con los políticos porque ellos no han resuelto los problemas. Sigue siendo indolencia. Okay. Un minuto, rapidito, vamos. Bueno, en este momento, ¿qué hacer? Esto de los ciudadanos me parece interesante. Pues sí, yo creo que también, la sociedad civil, antes éramos una sociedad mucho más activa que caminaba al Palacio de Gobierno, exigía que salgan los gobiernos, que se cambien los gobiernos o que se cambien las medidas, que se echen abajo los proyectos que les perjudican. A la gente ya no le importa eso porque necesita trabajar, porque vivimos en una realidad en que si tú no trabajas hoy, no comes. Estamos hablando de gente que aquí vive con $2, $3 al día y el resto tiene que trabajar para poder cubrir sus deudas, para poder cubrir sus gastos y medianamente salir adelante cada mes. Entonces está preocupada de cosas que para ellos son mucho más importantes, de que sus hijos están en las drogas, de que a la vuelta de la esquina le pueden meter un tiro y ya
pues hasta ahí le llegaron las oportunidades. Entonces sí hace falta una sociedad, una ciudadanía que se conecte mucho más con la posibilidad de ejercer un poder que sí tiene efecto, que sí da resultados. Esta figura de que los países les hacen las personas, los seres humanos, quienes habitamos aquí, este es nuestro país. Exacto, somos y nosotros. Es el tema de la asamblea también, porque mucha gente dice esa asamblea es una porquería, pero bueno, los asambleístas son elegidos de las provincias, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, entonces, y también creo que la preocupación por el país como concepto más grande y la democracia como concepto solo es posible cuando tienes el estómago lleno. Con el estómago vacío no te preocupas nada más que lo que decía Janet, que tus hijos coman, que no te maten a la vuelta de la esquina y el resto ya es problema de otro, y esa es también nuestra desgracia, ¿no? Ok, vamos a ir a una pausa, tenemos publicidad y en un instante retornamos. Hay poco espacio para el optimismo, las condiciones son muy complejas, estamos atravesando un proceso difícil, pero es necesario dar salidas, algunas iniciativas que podríamos plantear. Yo insisto un poco tal vez en el cogobierno, Janet. Capaz que por ahí podría ser, si el presidente logra tener la suficiente habilidad para convocar a otros sectores, no necesariamente políticos, porque ya muchos dirigentes políticos dijeron no, pero sí de otros sectores. Yo coincido en que siempre hay oportunidades para el diálogo, para llegar a acuerdos y para poder cogobernar, gobernar, generar mayor gobernabilidad. Pero también se necesita del otro lado una clase política que entienda lo que es una negociación y que no crea que negociar es dame a cambio los hospitales que quiero robar, dame a cambio las eléctricas que quiero robar más, dame a cambio, no sé, las instituciones del Estado, las empresas del Estado porque quiero llenarme los bolsillos. Entonces también es importante que la clase política tome conciencia de que estamos en un punto de quiebre en donde ya no sé cuál es el siguiente paso. Estamos en una caída libre que no sé si ya estamos por tocar fondo. Tenemos que tomar en cuenta que estamos amenazados por una mafia del narcotráfico, mafias de bandas internas de narcotráfico y delincuencia y violencia. Estamos gobernados tenemos que gobernar con una mafia de la corrupción, mafia de la minería ilegal. O sea, es decir, estamos cercados por la gente que no le interesa ver bien a nuestro país. Entonces, ojalá surjan esos políticos que dejen de lado sus intereses para poder cogobernar responsablemente. Es un problema político. ¿Y hay posibilidad de esto que dice Janet, de que los políticos resuelvan? No. Ya no hay ninguna esperanza. Yo no veo ninguna esperanza. O sea, ¿sabes por qué? Porque me parece que la credibilidad del presidente no le da para que nadie le pare zona en este llamado a cogobernar. ¿Con qué? ¿Con él? No sé. Pero digamos que, mira, yo me di la vuelta ahora en Carnaval, por unas zonas pesqueras en Pedernales, Jama y todo eso. La gente decía, no hay pescado, no tenemos para comer porque no estamos sacando pescado, no hay. Culpa del lazo. Supongo. Pero hay un problema social. Sí, el problema, o sea, real. todo va a una persona. Sí, no, pero es que hay un problema social real. La caja de banano está en $17. Un productor de banano puede decir que bestia, ¿no? El problema, ¿sabes por qué está tan cara? Porque no hay fertilizante, por el tema de la guerra. Entonces la gente dejó de sembrar, ¿sí? O fracasaron las cosechas, entonces se dispara la caja de banano. No puedes comprar el pan del pueblo de la costa, ¿sí? Entonces son cosas que se van acumulando. El presidente, cuando terminó el paro de junio de la CONAIE y las mesas de diálogo, ¿qué dijo él? Me acuerdo que convocó a varios directores de medios a Palacio y dijo, no sé, ¿estuviste ahí también? ¿No? Nunca me invitaban. Una vez me invitaron, ya no me invitan a mí tampoco, pero bueno. Esa vez fuimos y entonces él dijo, yo voy a hacer un plan Marshall para el campo. Lo dijo. ¿Son cuántos meses? 8 meses. Hasta ahora no veo nada al respecto. Entonces, si el presidente llega a decir eso públicamente y no lo cumple, yo no sé qué aire va a tener para proponer un pacto de gobierno con quién. ¿Quién le va a creer? Hernán. Sí, yo también creo que es el escenario más improbable, que efectivamente todavía tenga algo de aire político. También concuerdo con Juan Carlos, no creo que la solución, digamos, vaya solamente en reabrir diálogos con partidos políticos o en armar un gobierno de coalición, que es un poco lo que, la figura de tú planteas. A mí me parece que son cuatro dimensiones que tendría inmediatamente que ponerse a trabajar el gobierno. Uno es la parte política, creo que Cucalón ya lo está haciendo. Cucalón se ha acercado inmediatamente a la Asamblea, él es asambleísta, conoce bien la lógica interna, que es una lógica bastante peculiar, la de la Asamblea Nacional.
lo está haciendo. Las respuestas eran las previsibles. Hay gente que dice, no, ya no le creemos, no queremos conversar. Hay otros que seguramente, porque eso también pasa en la lógica interna, públicamente dirán, es difícil, pero capaz que empiezan a conversar. El asunto es que negocia, primera cosa. Segundo, tiene que negociar con los sectores sociales. Es decir, no puede, frente al incumplimiento de los acuerdos, no puede simplemente amenazar a ISA y catalogarle de terrorista. Tiene que sentarse, yo al menos me sentaría nuevamente con las dirigencias de los 3 movimientos que participaron en las protestas, e iría revisando punto por punto y yo creo que actuaría de buena fe, reconociendo cuáles puntos no se han cumplido, porque el presidente sigue manteniendo el hecho de que está cumplido prácticamente todo lo que se ha negociado, y eso no es cierto. Tercero, seguridad. El presidente tiene que hacer algo, no puede seguir esperando al señor Diego Ordóñez que llegue con el plan estratégico de seguridad que costaría $5.000 millones para volver a repetir lo mismo que ya ha dicho, y a nadie le cree. Tiene que actuar, y tiene que actuar quizá con asesoría externa, supongo yo, para atacar inmediatamente puntos focales y dar una muestra de que está haciendo algo. Y por último, el tema corrupción. A mí me parece que no está él tampoco actuando bien frente a las denuncias de corrupción, atacando al mensajero. Yo concuerdo con Sol que esa es la peor forma. Yo creo que él debería inclusive en un momento determinado hacer gestos, que es lo que se llama en política. Un gesto, por ejemplo... Un golpe de efecto, un gesto, sí. Un gesto político. Por ejemplo, separarse de su cuñado. Es decir, ponerlo a un lado, hacerlo a un lado, poner tierra entre él y el señor Danilo Carrera. Sería un buen gesto. Lo que hizo Correa con Fabricio. Por ejemplo, que a mí me parece que la gente lo va a percibir como una señal positiva. Pero si no actúa en los 4 frentes al mismo tiempo, que yo lo veo difícil, porque me parece que es una persona, Guillermo Lasso, que no tiene capacidad para entender la política en esa multidimensionalidad. No creo que lo vaya. Sol, por favor. Yo no soy nada optimista en ese sentido. Yo sí creo que el gobierno ha agotado casi todo lo que tenía a su favor. No aprovechó el tema de la vacunación, que fue el mejor momento en el que estuvo. Ha quemado los puentes con su aliado natural, que eran los socialcristianos, y con todos los demás, ya bueno, ni hablar. Y me parece que en estas condiciones, que además, después de perder la consulta popular, después de ver los resultados de quiénes son los principales ganadores políticamente en las seccionales, no le queda mucho al gobierno. Además, no tiene una base, no tiene una estructura. Creo, el mismo exsecretario decía, es una empresa electoral. Es decir, no tiene una base tampoco de militancia que le pueda ayudar, que en otros gobiernos puede haber servido para remontar un poco. Y tampoco tiene la base de la gente. Entonces, a menos de que, y yo creo que eso está totalmente el tiempo en contra, una inyección fuerte, social, potenciar los hospitales, que haya citas a tiempo, que los hospitales, empecemos por los hospitales, por ejemplo, que sería como algo urgente y que se ve mañana. Llamas una cita y en lugar de que te den para 2027, te van a dar para una semana. Alguna cosa así que pudiera recuperar por lo menos una base pequeña de la sociedad, diciendo algo se está resolviendo. Pero yo creo que el tiempo le juega en contra. Tenemos elecciones ahora en la Asamblea en mayo y van a ser clave porque se van a reconfigurar las fuerzas políticas de la Asamblea y eso puede jugar también en contra del presidente, y yo no soy muy optimista. Ok, tengo 2 minutos. Una ronda final, 30 segundos, Janet, por favor. Bueno, yo creo que sí, no hay mucho espacio para ver qué hacer, pero yo no quiero dejar de ser optimista. Tenemos que tenerle fe al país. O sea, si no son los políticos, tenemos que ser nosotros como ciudadanos, como gente, como profesionales, como periodistas, como todo. Tenemos que creer en nuestro país y tenemos que ayudar a sacarlo adelante. Tenemos que ayudar a presionar a que los políticos hagan lo correcto, porque este no es un problema solo del presidente de la República, que es un gran problema, ya lo hemos escrito aquí, pero también tenemos un grave problema en la Asamblea Nacional, tenemos un grave problema en los ministerios, tenemos un grave problema en los partidos políticos, tenemos un grave problema en el Consejo Nacional Electoral, es decir, en la justicia, no se diga, no hay justicia en este país, estamos llenos de corrupción. Entonces, desde ese punto de vista hay mucho por hacer, y no se lo podemos dejar solamente a un presidente de la República que lo resuelva todo. 30 segundos. 2 grandes problemas, ¿no? La desinstitucionalización de la política, que es algo gravísimo, ya lo decía Juan Carlos, aleja a la gente de participar, le torna pesimista, hace que no vea horizonte hacia el futuro, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, los problemas sociales, que definitivamente son el resultado de eso, pero también son el resultado de que aquí se mete mucho de los problemas debajo de la alfombra. A mí, yo diría, este espacio, por ejemplo, y espacios como este, creo que son extremadamente importantes hoy en día. Es decir,
hablarle de frente a la gente que estamos viviendo un país en crisis, en todos los sentidos de la palabra, y que es corresponsabilidad de todos sacar adelante el país. Yo creo que eso podría generar una presión de abajo hacia arriba, desde lo social, digamos, de la ciudadanía, hacia los actores políticos. Juan Carlos, sí, vimos unas escenas este fin de semana de un vehículo que se volcó y que la gente se robaba el contenido, unos jugos, unos refrescos. ¿Eso somos? No, no somos. No todos. No somos eso. Somos un país trabajador, somos un país honesto, de gente honesta. Somos un país del cual yo me siento orgulloso, siempre. Tiene sus problemas, en todas partes los hay, problemas graves también los hay. Pero yo creo, volviendo al gobierno, sí, claro, que el discurso y la narrativa del narcotráfico y del crimen organizado se terminó. Me parece que esto no da más y se acabó con el tema de la extradición. El gobierno agotó ese discurso en la campaña electoral diciendo que todos los que íbamos a votar no éramos narcotraficantes. Y se acabó el discurso. Y perdió, ganó el narcotráfico, supongo, políticamente. Entonces, me parece que hay que construir una nueva narrativa. Y no sé si el presidente y su gobierno estén en capacidad de construir un nuevo sueño al respecto. Contigo terminamos. Yo creo que el presidente ya le hemos dicho, o sea, le dicen los ciudadanos al votar no en su consulta, y eso es un no a su gobierno. La prensa se lo dice todos los días: señor presidente, escuche, resuelva, haga. Entonces no creo que sea un tema de que no se le haya dicho. Él quizá no está en sintonía, y a mí me preocupa que a veces da la sensación de que él está más pendiente de Davos, del reunirse con el primer mandatario de Estados Unidos, de la foto, del cóctel, de las cosas que tiene acceso un mandatario, pero que no son lo importante, es del oropel. Lo importante es resolver, y yo creo que en eso él no está concentrado. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.